La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Iniciábamos en nuestro anterior podcast a comentar la primera carta de Pedro, subrayando algunas de las circunstancias y elementos que nos permitan entender el autor, la fecha, los destinatarios de la carta. Decíamos que muy probablemente la carta fuera escrita por un discípulo de Pedro, podría ser durante la vida de Pedro, ¿no? Sabemos que había esta costumbre de tener amanuenses, en particular las personas que no eran rápidas para escribir o que tenían dificultades para escribir. Entonces tenían secretarios, amanuenses que tomaban dictado. De hecho, Pablo así escribía una buena parte de sus cartas. No por eso dejaba de ser, digamos, el autor en última instancia. Comentábamos que algunos autores consideran que Pedro es el que escribe la carta, sobre todo porque utiliza ese nombre para identificarse, ¿no? Desde el inicio. Tradicionalmente esa ha sido la autoría aceptada por la mayor parte de la tradición. Con todo, comentábamos algunas de las dificultades para seguir manteniendo esa asignación inmediata o automática a Pedro, ¿no? Ya comentábamos el estilo, que es de un griego más pulido, de lo que se podía esperar de alguien que tenía la lengua griega como segunda lengua en el mejor de los casos, poca presencia de semitismos, etc. Pero sobre todo la ausencia de referentes, digamos, cercanos, de anécdotas que se esperaría en una persona que vivió tan cerca de Jesús como Simón Pedro. Con todo lo anterior, la mayor parte de los, digamos, estudiosos, críticos contemporáneos, consideran que la carta se debe a algún discípulo de Pedro. Ya hemos dicho en otras ocasiones que esta era una práctica común. Cuando alguien quería sustentar su comunicado en la autoridad de una figura importante para la comunidad, pues asumía como que esa persona era el autor. También hemos comentado que la sensibilidad de aquella época es distinta a la nuestra en cuanto a tomarse esas libertades, ¿no? De asignar a una persona que no escribió un texto. Era algo común en aquel entonces. Lo que sí podemos decir es que lo que propone la carta, sin lugar a dudas, parte va en consonancia con el resto de los textos del Nuevo Testamento. Por lo tanto, se entiende el por qué haya sido considerada desde un inicio como un texto inspirado. ¿Qué estructura tiene y qué estilo? Aunque se presenta como una carta y tiene los elementos de la carta, ¿no? El que se identifica al inicio. Recordemos que esa era la forma como el estilo epistolar se manejaba en aquel entonces. Nosotros ponemos el nombre del autor hasta el final. Cuando escribimos una carta, en aquella época por ahí se iniciaba. De alguna manera, porque sobre todo estas cartas que después circulaban por muchas comunidades, pues no tenían un remitente o elementos para que los destinatarios o quienes escucharan la lectura de la carta, pues pudiesen ubicarla. Entonces es natural que exista esta presentación de entrada. Con todo, aunque hay eso y al final hay una breve despedida, la estructura de la carta se parece más al estilo de la carta a los hebreos, es decir, tiene una estructura de homilia más que un escrito teniendo personas en mente, que como hemos visto en las cartas de Pablo en particular, pues constantemente hace alusión a lo que está pasando en esas comunidades, ¿no? Son respuestas a preguntas que hace la comunidad o preocupaciones del apóstol de las cosas que se ha enterado que están pasando en la comunidad. No es el caso en esta carta. Con todo, podemos intuir qué hay en el fondo. Por un lado, las comunidades destinatarias
El autor habla de varias regiones, de lo que sería ahora el centro y norte de la península de Anatolia, lo que hoy en día es Turquía, la mayor parte del territorio de Turquía, y sin lugar a dudas está escribiendo a comunidades que viven dispersas en esa zona. Muy probablemente comunidades rurales, porque no menciona ciudades en particular, sino territorios. Y comunidades que no la están pasando bien. Sabemos que la vida cristiana al final del primer siglo, pues era una vida de pruebas. Realmente hacía falta tener una convicción fuerte. Yo diría que todavía, ya lo comentaremos al revisar el texto de la carta, hoy en día también el vivir plenamente los valores de nuestra fe, el vivir realmente como cristianas, como cristianos, tiene consecuencias pues de malos entendidos, de persecución, de marginación, que es el problema que ya existía en esta época y al que hace referencia el autor. No solamente son personas que están quedando al margen de sus comunidades, porque como veremos cuando hable de las nuevas costumbres a las que les invita a permanecer fieles, pues se sienten extraños en el mundo que han dejado, con sus costumbres, con el estilo de vida que llevaba. Pero también podemos entrever, ya en el finales del primer siglo de la era cristiana, empiezan a haber ya persecuciones, algunas locales, otras generales, por todo el imperio. Ya recordemos la de Nerón en el año 67, pero varios de sus sucesores, por distintas circunstancias, declaraban esta persecución abierta a las comunidades cristianas. Una de las razones principales era pues su resistencia a brindarle culto al emperador, ¿no? Algo que se compartía desde luego con las comunidades judías, ¿verdad? Pero bueno, dado que una buena parte de los cristianos eran de origen pagano, era de entender que se extrañaran quienes sabían de dónde venían, que ahora resulta que ya no creen en la divinidad del emperador, ya no siguen el culto imperial, que era una manera de sostener la cohesión de la sociedad del imperio. Entonces, una de las acusaciones más comunes a los cristianos en esta época era que eran impíos, o inclusive se les decía ateos, pues porque no creían en los dioses romanos, ¿no? Bueno, los dioses de las religiones tradicionales grecorromanas. Muy probablemente ese era el caso de las comunidades a las que les escribe el autor, y por eso les anima. Primero que nada, les anima a mantenerse fieles a esta nueva sensibilidad, que no se dejen convencer por su entorno para volver a sus prácticas antiguas. Y finalmente que recuerden que estando vinculados a Cristo y sabiendo que la manera como Cristo salva es que por amor asume sobre sí las consecuencias del pecado, aquello que está destruyendo a la humanidad, al estar estas comunidades, los que pertenecen a estas comunidades cristianas, vinculados a Cristo, pues de alguna manera también su sufrimiento, en este caso abiertamente experimentado en la persecución, en el maltrato que les dan las autoridades de su entorno, pues de alguna forma es una vocación de salvación hacia esas autoridades, ¿no? Compartir esta misión redentora, salvadora de Cristo. Mañana iniciamos nuestro recorrido por este interesante texto del Nuevo Testamento. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, y Radio ITESO 95.1.